María Jesús Soto, presidenta de la fundación que lleva su nombre, está hoy con nosotros para explicarnos qué es un balance de situación, quién lo elabora en la empresa y el porqué de su importancia. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantada y bueno, voy a intentar ayudaros a entender algo tan apasionante. Empecemos primero, María Jesús, por explicar a nuestros jóvenes oyentes que probablemente no conozcan ni hayan oído hablar nunca acerca de este informe, ¿qué es un balance de situación? Bueno, para hablar de lo que es un balance de situación y entenderlo, mejor dicho, a mí me gusta compararlo con el cuerpo humano. Cuando queremos saber si gozamos o no de buena salud y nuestros órganos internos, por ejemplo, se encuentran bien, o, por ejemplo, también las famosas analíticas, ¿no? El análisis de sangre que se nos hace para ver exactamente si se detecta que podemos tener algún problema, hacer el balance de situación es lo mismo, pero en una empresa. Si queremos saber cómo goza de salud la empresa, lo que hacemos, igual que habríamos hecho con los profesionales la analítica y se lo hubiéramos llevado al médico para que analice esa analítica y nos diga cómo ve que está nuestra salud, con la empresa lo que haríamos es las pruebas las hacen los contables, que son los que van a hacer la contabilidad de la empresa, es decir, meter toda la información y luego aparece el médico, que es el que va a hacer, que es el auditor, que es un profesional muy concreto, que lo que va a hacer es analizar toda esa información de la empresa, donde va a analizar a través de ese balance de situación, va a ver la situación económica y patrimonial de la empresa, va a ver si el negocio fluye o no fluye, es decir, qué bienes tiene, si los cobros de sus ventas van a poder hacer frente a las deudas que tiene la compañía y bueno, pues todo eso es lo que se hace analizar, igual que los órganos, las distintas partidas de ese balance y llegar a una serie de conclusiones. Entonces, María Jesús, este informe que dices que nos permite saber cómo está la empresa por dentro, podemos mirar en su interior y conocer cuál es su situación económica y patrimonial, es como una radiografía que nos dice cómo está la empresa en ese momento. Pero esa radiografía nos dice también cómo va a evolucionar la empresa. La radiografía no nos dice cómo va a evolucionar la empresa ni si va a mejorar o si va a empeorar. Es decir, lo que nos dice, como si fuera el paciente, como decimos, es cómo se encuentra en ese momento concreto. En el caso del paciente, la salud, es decir, si se ve alguna enfermedad que necesitaría ser tratada o no, y en el caso de la empresa, los dueños de la empresa o el equipo responsable de la empresa le va a decir el auditor cómo está la empresa en ese instante. Y igual que el médico nos diría qué medicación tenemos que tomar o qué tenemos que hacer para mejorar nuestra salud, el auditor le dirá a los dueños o el equipo directivo de la empresa qué deberían hacer si ve que la empresa tiene problemas de salud, entre comillas, y por tanto, insisto, no la va a ayudar a mejorar o empeorar, sino que le va a dar el diagnóstico y luego los directivos y los dueños deciden si quieren seguir o no los consejos del auditor. Resumiendo, María Jesús, hemos dicho entonces que el balance nos dirá si la empresa está sana o enferma en un momento puntual y eso lo hace el departamento de contabilidad que se lo indica al equipo directivo de la empresa. Mi pregunta ahora es, ¿cada cuánto tiempo se hace? ¿Conviene repetirlo? Bueno, aquí tenemos que echar mano de lo que establece la legislación de nuestro país, la legislación mercantil, es decir, el Plan General de Contabilidad, que obliga a todas las empresas de forma anual a hacer el balance de situación junto con la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicho esto, lo que podemos decir es que según esté el balance de la compañía y el tamaño de la compañía, es decir, si la compañía está enferma, por decirlo de alguna manera, pues puede decidir el equipo directivo o el dueño que los balances se hagan pues de forma mensual, trimestral o semestral para hacer un seguimiento mucho más cercano a la evolución de la empresa, o por otro lado, pues si tienen un tamaño también importante, puede que, y de hecho se suele hacer de forma, digamos, más corta en el tiempo. Y decir también, desde el punto de vista legal, que las empresas grandes, además de hacer el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, la ley les exige y les obliga a que tengan una auditoría anual por un auditor externo, es decir, que no forme parte del equipo de contabilidad y finanzas de la propia empresa. Volvamos al balance, María Jesús, a ese informe. ¿De dónde salen los datos que figuran en el balance? ¿Siguen algún tipo de estructura? ¿Y en qué momento del año se suele realizar? Bueno, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos del balance y del informe es que estamos hablando de un documento, es decir, es un documento que luego veremos que tiene dos partes muy separadas. Y por empezar por la última de las preguntas, que en qué momento del año se realiza, aquí hay que tener en cuenta que cada empresa cierra el ejercicio fiscal
según cómo lo tenga establecido. Es decir, que lo normal es que la gran mayoría cierran el ejercicio fiscal el 31 de diciembre de cada año. Por tanto, estas empresas lo que van a hacer es, en los primeros meses del año siguiente, preparar este balance del que estamos hablando, este informe, en el que se encuentra el balance de situación de la empresa. Pero, por otro lado, hay compañías que cierran el ejercicio fiscal en octubre o en noviembre, y estas empresas lo hacen también en los meses siguientes, pero no va a coincidir, no tiene por qué coincidir, como decíamos, con las que terminan el día 31 de diciembre. Y respecto a qué hacen, bueno, pues lo que hacen es resumir todos los datos obtenidos en la contabilidad que se ha ido haciendo durante todo el año, que la puede haber hecho el propio equipo de contabilidad de la propia empresa, o si es una empresa pequeñita, lo que hace es externalizarlo y tiene gente de fuera a la que le paga porque le lleve la contabilidad. Y una vez utilizados todos estos datos, son los que se llevan a este balance, que, como decía, y como documento tiene dos partes. Podemos ver en la parte izquierda del balance lo que se llama el activo, y en la parte de la derecha del documento lo que veríamos es el patrimonio neto más el pasivo de la compañía. Yo he oído que las dos partes de un balance deben sumar exactamente lo mismo, tanto la columna de la izquierda como la derecha. ¿Es eso cierto, María Jesús? ¿Por qué debe ser así? Pues es rotundamente cierto, y básicamente tiene que ser así por los conceptos con los que trabajamos. Es decir, por un lado, la empresa va a tener una serie de fondos, vamos a dejarlo ahí, ya los detallaremos más adelante, ¿vale? Una serie de fondos para llevar a cabo su actividad, y que además estos fondos pueden tener distinto origen, ¿de acuerdo? Y esos fondos van a tener un destino. Es decir, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos fondos? ¿Qué vamos a comprar? ¿En qué los vamos a emplear? Y por tanto, si no podemos gastar lo que no tenemos. Por eso, si en un lado tenemos los fondos y en otro en qué los hemos empleado, tienen que cuadrar, y por tanto tiene que ser una suma exactamente del mismo importe, tanto en la columna de la izquierda como en la columna de la derecha. Bien, entonces ahora que sabemos que ese informe tiene dos partes diferenciadas, por un lado el activo y por otro el patrimonio neto y pasivo, nos queremos detener en cada una de ellas, y empezamos por el activo. ¿Qué órganos de esa parte de nuestro cuerpo, que es la empresa, o qué partidas son las que figuran en el lado izquierdo del balance? ¿Cómo se organizan? Bueno, pues como hemos dicho, en el activo vamos a encontrar aquello en lo que se han empleado los fondos o recursos para el negocio. Y se dice y se habla como conceptos que luego ya se rellenan de forma más detallada, pero tenemos que decir que en el activo está formado por bienes y derechos, esos bienes y derechos que posee la empresa, y esos bienes y derechos pueden ser más o menos líquidos. ¿Cómo, María Jesús? ¿Cómo es eso de que pueden ser más o menos líquidos los activos? Bueno, lo que se interpreta cuando hablamos de que los activos pueden ser más o menos líquidos, lo que venimos a decir es que esos activos se puedan convertir en dinero, en contante y sonante, es decir, en dinero que se pueda transaccionar con él de forma inmediata con la mayor facilidad posible. Por eso decimos que un activo es más líquido cuando yo lo puedo vender de forma inmediata y conseguir ese dinero, y es menos líquido, es decir, o ilíquido, cuando no lo puedo hacer dinero cuando yo quiero. De hecho, por ejemplo, siempre se pone como ejemplo que los inmuebles son activos más ilíquidos porque tú no los puedes vender al instante, sino cuando encuentres el comprador, que por ejemplo un activo del mercado de capitales, una letra del tesoro, una acción cotizada, donde en ese instante y con la liquidez del mercado tú lo vendes y lo haces dinero en ese mismo instante. Entendido. Perdona por la interrupción, María Jesús. Entonces nos ibas contando cuáles eran las principales partidas del activo. Eso es, los dos grandes bloques de los que estábamos hablando y que nos encontrábamos en el activo son, por un lado, la parte superior. En la parte superior está el activo no corriente, que es el menos líquido que tenemos, y debajo, es decir, en la parte inferior, se encuentra el activo corriente, que son los bienes ya líquidos o que pueden convertirse en liquidez o dinero en el corto plazo. Repasando entonces lo que hemos dicho hasta ahora, hay dos grandes partidas, una que es el activo no corriente y otra el corriente, y se colocan en el balance de menos líquido, que está en la parte superior, a más líquido, que se coloca en la parte inferior, ¿verdad? Pues efectivamente, así es, y para que lo entendáis mejor, voy a poneros algunos ejemplos que suele ser como mejor se entienden las cosas. Vamos a pensar en ese negocio, esa empresa que se está poniendo en marcha y donde los socios, pues lo primero que han hecho es aportar un capital, que han invertido en este negocio. ¿Y qué adquieren o dónde gastan dónde invierten ese dinero que van a emplear en el negocio? Pues vamos a pensar, por ejemplo, en el local donde van a instalarse, la máquina para realizar un proceso
productivo, ordenadores, software, alguna patente y bueno, todo lo que se os pueda imaginar que hace falta para poner en marcha el negocio. Entonces, todos estos bienes van a formar parte del activo y precisamente porque los hemos adquirido para poner en marcha nuestro negocio, no son líquidos, pues no los hemos comprado para venderlos, sino para desarrollar nuestra actividad principal. Y podrían llegar a venderse en caso de dificultades económicas, pero inicialmente pues es aquello que sirve para que el negocio empiece a funcionar. También podemos decir que los edificios, las maquinarias y los ordenadores serían lo que se denomina inmovilizado material, porque es algo que podemos tocar físicamente con nuestras manos y, por ejemplo, en los ejemplos que ponía antes, el software y las patentes pues serían inmovilizado intangible porque no lo podemos tocar con nuestras manos. Entonces, María Jesús, por aclararme los conceptos, tanto el inmovilizado material como el inmovilizado intangible forman parte del activo no corriente, ¿no es así? Exactamente, sí, lo has entendido perfectamente. Y podríamos decir que es inmovilizado porque son bienes no destinados a la venta. Exactamente, inicialmente no están destinados a la venta, están destinados a desarrollar el negocio. Y las dos partidas se colocan arriba porque tienen poca liquidez, ¿verdad? Exacto, recordemos el concepto de liquidez y además también tenemos que mencionar que el inmovilizado intangible siempre estará colocado encima del inmovilizado material. ¿Y hay algún otro activo no corriente del que nos quieras hablar? Bueno, en realidad hay muchos más y cada empresa y cada balance de situación pues puede tener muchos apartados y sus apartados que detallan como digo, muchas opciones que hay. Pero por mencionar dos que pueden ser de las más comunes, una sería por ejemplo, las acciones que la empresa puede poseer a su vez de otra empresa que también serían activos y esas empresas puede ser de una empresa de otro país pensando en que puede internacionalizarse en el futuro o simplemente que esas acciones de otra empresa cree que le van a dar beneficios con el tiempo. Y esas acciones también estarían situadas en el activo no corriente en un epígrafe que se llamaría inversiones financieras. Y un segundo ejemplo que os puedo poner pues serían, por ejemplo, los créditos que la empresa ha concedido a otras empresas, créditos que tienen que ser a largo plazo y cuyo pago pues recibirá cuando transcurra ese periodo de tiempo que tiene que ser siempre superior a un año y ese crédito será otro activo no corriente. Bien, vayamos ahora que ya hemos conocido algunas partidas del activo no corriente a las del activo corriente, que es el otro gran bloque de la columna de la izquierda. ¿Qué incluye? Bueno, pues en esta lo que incluye es la parte más líquida del balance. Recordemos lo de líquido, ya sabemos que es lo que se hace dinero más rápido y por tanto eso es lo que se incluye y es todo aquello que deben a corto plazo, por ejemplo, los derechos de cobro, así como lo que ya es líquido, que puede ser pues el dinero que dispone la empresa en la caja registradora, aquellos que reciben ingresos en efectivo como tal o lo que pueden tener en las cuentas corrientes. Y en cuanto a los derechos de cobro que mencionas, María Jesús, ¿qué derechos de cobro podría tener una empresa? Pues, por ejemplo, una de las principales y la fundamental es la partida de clientes, donde lo que tenemos es la suma del importe total de las facturas que se le deben a la empresa por las ventas regulares y por la propia actividad que desarrolla y que además estas facturas deben ser cobradas antes de un año. Y por otro lado, podemos mencionar también las inversiones financieras a corto plazo, que son la compra de activos financieros. Cuando hablo de activos financieros me estoy refiriendo a cualquier tipo de renta fija, acciones, todos los activos financieros que se compran a través del mercado de capitales, es decir, a través de las famosas bolsas, que no dejan de ser un mercado donde se compran y se venden activos financieros y que es lo que, como he explicado ya en varias ocasiones, lo que hace líquido eso de forma inmediata. ¿Y hay alguna partida más en el activo corriente que haya que destacar? Pues sí, las existencias también, podemos mencionarlas, que son los bienes cuya venta es el objeto principal del negocio, que ya están, por tanto, finalizadas, preparadas para vender por el equipo de ventas o por los mecanismos de ventas que tenga la empresa, y también los productos que estén semiterminados, no solo que estén ya finalizados para vender, sino los que están ya en fase de transformación también se incluyen aquí, y aunque en el balance también las materias primas utilizadas para fabricar productos se incluyen y los embalajes, pues todo esto está dentro del concepto de existencias en su conjunto. Por concretar entonces, el activo corriente
sería lo que ya tengo líquido más todo aquello que me puede producir liquidez a corto plazo. Sería así, ¿no? Exactamente, así es como es de manera sencilla y resumida como lo has explicado. María Jesús, cuéntanos ahora qué vemos en el lado derecho del balance. ¿Qué nos dice esta otra parte del informe de una empresa? Bueno, pues en la parte derecha vamos a tener lo que se llaman los recursos propios, los recursos, vamos a dejarlo en recursos, que son los propios, es decir, lo que los inversores iniciales han puesto para comenzar el negocio, los que se van generando después y los ajenos, es decir, podemos separarlos entre recursos propios y recursos ajenos. Propio es lo que han puesto inicialmente o lo que se va generando que no se reparte. 2. Lo ajeno. No hemos tenido bastante con lo que hemos puesto y hemos necesitado que alguien nos preste más dinero, que puede ser particulares, otras empresas, entidades financieras, sea quien sea. Lo que está claro es que a esos ajenos habrá que devolverles ese dinero que nos han prestado y que se lo tendremos que pagar y también sumaremos, además de ese dinero que nos dejen, aquellos que nos hayan suministrado bienes o servicios para poder funcionar y poner en marcha nuestro negocio. Parece sencillo, pero ¿y entonces, María Jesús, por qué se habla de que en este lado del balance encontramos por un lado patrimonio neto y por otro pasivo? Pues muy sencillo, porque el patrimonio neto equivaldría a los recursos propios más las subvenciones y donaciones que podríamos recibir que no es necesario devolver, y por otro lado el pasivo o los recursos ajenos que, como he dicho antes, estos sí que vamos a tener obligación de devolverlos a terceros. ¿Y la forma de colocarse arriba o abajo, como en el caso del activo, atiende a algún criterio? Sí, por supuesto, todo tiene un porqué. Y entonces lo que se hace, por supuesto, y lo que se hace es poner en el activo el criterio que se utilizaba era el de la liquidez. En el pasivo se utiliza la exigibilidad y se coloca de menos exigible a más exigible. Lo menos exigible arriba y lo más exigible abajo. Y por tanto, lo aportado por los socios o patrimonio neto será lo que menos se exija por parte de terceros, y en el pasivo tenemos dos grandes partidas. Por un lado, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Entiendo entonces que, como en el activo, el pasivo no corriente se coloca encima del corriente, ¿verdad? Exacto, así es. Y podemos encontrar, pues, como ya hemos dicho en varias ocasiones también, varias partidas en cada apartado. Antes de entrar a conocer un poco más, de entrar un poco más de lleno en el pasivo, ¿nos puedes decir qué incluye el patrimonio neto? Antes nos contaste que eran los recursos propios, tanto los del inicio del negocio como los que se generan después, y también nos dijiste que son los menos exigibles. ¿Nos puedes explicar este concepto un poco más? Por supuesto, sí. Mira, para que entendamos bien lo que queremos decir cuando hablamos de patrimonio neto, pues sería todo aquel dinero que tenemos y que en circunstancias normales, y luego veremos por qué normales, nadie nos va a poder exigir devolver. Y aquí estarían los fondos propios, volvemos una vez más a las aportaciones que hicieron los socios iniciales del negocio cuando comenzaron la actividad. Está también el resultado de ejercicios anteriores que no se reparte. Recordad que si hay beneficios, los socios pueden repartir esos beneficios. Si no se reparten, se llevan a reservas. Eso que no se reparte también forma parte de este patrimonio neto, que son beneficios que se han ido generando con la actividad, como os decía. Y también se puede incluir lo que la empresa pueda recibir de subvenciones o donaciones que formarían parte de este patrimonio neto, y esas cantidades de dinero no son exigibles si el negocio va bien. Un momento, María Jesús, ¿por qué añades esa coletilla de si el negocio va bien? ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría ocurrir si no fuese así, si el negocio fuese mal? Bueno, pues si el negocio va mal, que sería, por ejemplo, pues no sé, si tiene problemas de responsabilidades con terceros, imaginaos sentencias judiciales, en fin, sobre todo pues suele venir de ahí, de indemnizaciones y cosas que van a hacer que el negocio incurra en deudas que no puede pagar con lo que tiene, por decirlo de alguna manera, sin contar con el patrimonio neto, y si eso ocurriese, sí que para pagar esas deudas sería exigible este patrimonio neto del que hemos hablado, que en principio no lo es, pero podría ser si el negocio va mal. Por lo que entiendo entonces, el patrimonio neto sería el activo menos el pasivo. Exactamente. ¿Y el capital? El capital también es una partida que pertenece al patrimonio neto y en concreto a los fondos propios.
¿Nos puedes decir qué es exactamente el capital social de una empresa? Bueno, el capital social como concepto, que además es obligatorio cuando se constituye una empresa, el empezar con un capital social y según la forma jurídica que se haya decidido, la ley obliga unos importes u otros, luego a partir de ahí ya los socios pueden aportar lo que consideren oportuno que necesitan y que pueden poner, sería ese dinero inicial que se pone y otras aportaciones posteriores que se llaman ampliaciones de capital para mejorar el negocio, incluir nuevos socios, hacer otros proyectos, y se incluye no solo el dinero, sino que podrían ser el dinero, que son aportaciones dinerarias, pero podrían ser aportaciones no dinerarias, como puede ser aportar inmuebles, acciones de otra empresa, en fin, cualquier otro tipo de activo que no fuese dinero en efectivo. Continuemos ahora con el pasivo. ¿Qué podemos encontrar, María Jesús, en el pasivo no corriente? Bueno, pues en el pasivo no corriente estarían las deudas a largo plazo, es decir, lo que le debe la empresa o el negocio a terceros y que no tendrán que pagarse antes de un año, por eso son a medio plazo, medio y largo plazo. Y, por ejemplo, en una empresa vamos a imaginar que pide un préstamo a largo plazo a una entidad financiera para comprar, pues no sé, una flota de camiones, ordenadores, maquinaria, en fin, lo que necesite para su actividad. Bueno, pues ese préstamo financiero, ese préstamo bancario, pues estaría situado aquí. Y en el pasivo corriente, María Jesús, ¿qué podríamos encontrar? Bueno, pues en el pasivo corriente están las deudas a corto plazo, que es lo que la empresa va a tener que pagar antes de un año. Recordad que está esto del año, antes de un año o después de un año. Y aquí estarán, por ejemplo, pues los proveedores, que son los que han suministrado los materiales para crear el producto, el servicio que es la base principal del negocio de la empresa, distribuirlos, los sueldos que hay que pagar a los trabajadores de la empresa todos los meses. También estarían aquí las deudas con Hacienda para pagar los impuestos del IVA, el impuesto de las retenciones del IRPF, el impuesto de sociedades o las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores, por supuesto. Bien, pues ahora ya que hemos podido completar el balance, ya sabemos lo que tenemos en el activo, sabemos lo que tenemos en el patrimonio neto y pasivo. Y como yo he visto que has ido tomando muchas notas, Alberto, ¿nos podrías tú indicar pues unas cuantas conclusiones de todas esas notas que has tomado? Sí, bueno, pues yo como primera conclusión tengo que el balance sería como la radiografía de la empresa en un momento determinado que suele ser coincidente con el final de año. Otra conclusión es que se elabora con los datos de la contabilidad y lo elabora el Departamento de Contabilidad y Finanzas y posteriormente lo analiza el auditor, que puede ser interno o externo. Como tercera conclusión, el balance nos indica la situación de la empresa en un momento concreto, pero no indica cómo va a evolucionar la empresa. Tiene dos partes bien diferenciadas, el activo se sitúa a la izquierda y patrimonio neto y pasivo a la derecha y deben cuadrar. Como quinta conclusión, en el balance el patrimonio neto y el pasivo nos indican el origen de los fondos, mientras que el activo nos indica el destino que se le da a estos fondos. El criterio de clasificación del activo dentro del balance es la liquidez y el del patrimonio neto y el pasivo la exigibilidad, y siempre se debe colocar de menos a más. Y como séptima y última conclusión, tanto activo como pasivo pueden ser no corrientes o a largo plazo, o corrientes, que significa a corto plazo. ¡Ay, fenomenal, Alberto! Muy acertadas tus conclusiones, nos han venido muy bien. Bueno, pues con esto damos por terminada la charla de hoy. María Jesús, muchas gracias. Ha sido una charla muy educativa y espero que haya servido a nuestros oyentes. Gracias a vosotros y yo también espero haberos sido útiles. Muchas gracias.